del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y estamos en el capítulo 13. Capítulo 13, el día de hoy vamos a centrar nuestra atención, de hecho, en el versículo 18. Este libro que algunos consideran inalcanzable, cerrado, misterioso, imposible, es un libro que fue escrito no solamente para la élite teológica, para los eruditos en el Nuevo Testamento, para los profesores de seminario, para los pastores. Este libro fue escrito y dado a la iglesia. El apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo en el año 95-96 después de Cristo, estando exiliado en la isla de Patmos, él recibió esta revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. La puso por escrito, sin error alguno, por obra del Espíritu Santo. Fue enviada primeramente a 7 iglesias en la provincia romana de Asia Menor, iglesias que sirven como representativas de toda la iglesia a lo largo de la historia. Y este libro fue dado entonces a cada cristiano, a niños y adultos, jóvenes y ancianos, empleados, amas de casa, profesionistas, letrados y letrados. Este libro fue dado a la iglesia. Y a través de este libro, nuestro Señor da a la iglesia, como ya hemos dicho, y permítame decir, para el beneficio de aquellos que se unen el día de hoy, a través de este libro el Señor nos da por lo menos 2 preciosos dones, 2 preciosos regalos. Por un lado, el Señor nos da el don, el regalo de ánimo, de aliento. Estas iglesias para quienes el libro originalmente fue escrito, estaban comenzando a experimentar persecución por causa de su fe en Cristo Jesús. Así que el Señor, a través de Juan, les manda un mensaje de ánimo y de aliento y les llama a perseverar en fe, a perseverar en su lealtad, en su fidelidad a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Asegurándoles que en una semana las cosas iban a estar mejor, diciéndoles no se preocupen, con el siguiente emperador romano las cosas van a mejorar. No, les da ánimo y aliento al mostrarles que detrás de las escenas de la historia, y a pesar de todas las vicisitudes y problemas y tribulaciones y aflicciones que la iglesia enfrenta, el Señor Jesucristo está en su trono. Y el Señor Jesucristo gobierna soberano sobre el mundo y su plan está siendo llevado a cabo fiel y pacientemente. Así entonces el Señor les llama a perseverar, les dice, miren, a pesar de todo lo que sufren, ustedes tienen esta seguridad. Al final de todas las cosas, ustedes serán vencedores. Al final ustedes reinarán con Cristo. Al final ustedes estarán del lado ganador. Pero también les da otro precioso regalo. Y de hecho, si nosotros queremos perseverar, si hemos de perseverar, pues necesitamos de este otro regalo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál regalo dirá usted? ¿Y por qué? Bueno, el regalo de una cosmovisión, de una visión del mundo. Una visión del mundo que le permite entender que la realidad es mucho más que lo que usted experimenta y que lo que usted ve día con día. Para decirlo de manera simple, esta cosmovisión le permite entender que la realidad no es nada más física y material. Hay un mundo espiritual. Y usted entonces, por medio del libro de Apocalipsis, puede ver más allá de lo que sucede en el mundo. Puede ver más allá de los conflictos que la iglesia enfrenta, que usted enfrenta. Puede ver más allá de lo que sus ojos físicos ven. Y así entonces, usted puede ver a través del libro de Apocalipsis qué es lo que yace debajo, qué es lo que está a un lado o que está más allá de lo que usted ve con sus ojos físicos. Puede usted ver entonces qué es lo que yace bajo los sufrimientos de la iglesia. El libro de Apocalipsis le muestra
¿Qué o quién está detrás de todos los sufrimientos, de todas las pruebas y tribulaciones que la iglesia enfrenta? Y lo hace entonces, entre otras cosas, por medio de esta estructura del libro, primeros 11 capítulos. Los primeros 11 capítulos le hablan a usted de el conflicto que la iglesia enfrenta con el mundo. Pero a partir del capítulo 12 y hasta el final del libro, es decir, capítulo 22, a usted se le permite ver el conflicto espiritual más profundo. Es decir, en la segunda mitad del libro, comenzando en el capítulo 12, se nos introduce a el gran enemigo de la iglesia, el originador, obviamente bajo la soberanía de Dios, el originador de todas las aflicciones de la iglesia, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y también se nos introduce a dos de sus principales agentes a través de los cuales él libra su guerra en contra de la iglesia, es decir, la bestia y el falso profeta. La bestia, una parodia de Cristo, que simboliza, que representa cualquier poder político, cualquier nación, cualquier imperio, cualquier gobierno, cualquier institución que se opone a Cristo y que persigue a la iglesia. Esta bestia tiene una naturaleza transcultural y transtemporal, porque esta bestia se ha manifestado a lo largo de la historia en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Para los lectores de Juan, esa bestia probablemente era el imperio romano, pero han habido otras manifestaciones de la bestia a lo largo de la historia. Y sí, ciertamente aguardamos y esperamos por la manifestación final, la más cruel, la más terrible, la más mortífera manifestación de esta bestia justo antes del retorno de Cristo Jesús. Y el otro agente es el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Un símbolo para todo o cualquier sistema religioso, filosófico, ideológico que aleja a la gente de Cristo y que le alinea con la bestia, que le hace adorar a la bestia, para usar la terminología de Apocalipsis. En el día de Juan, en los tiempos de Juan, era el sacerdocio de la religión imperial romana y también esta comuna de Roma, es decir, aristócratas, personas de poder y de influencia que forzaban la adoración del emperador. Pero así como era el caso o es el caso con respecto a la primera bestia, también esta segunda bestia ha aparecido y ahora mismo se manifiesta en el mundo y también aparecerá justo antes de la venida de Cristo en una forma final. Así entonces, Apocalipsis no solamente nos permite ver más allá de lo que sucede en el mundo físico, también el libro de Apocalipsis, como dijimos la semana pasada, nos provee de visión de rayos X espiritual, porque nos permite ver a través del engaño, las mentiras, las falsedades del dragón con los cuales él engaña a los moradores de la tierra. Vimos también la semana pasada que el falso profeta marca a los moradores de la tierra, hace que lleven una marca, la llamada marca de la bestia. Y dijimos que esta es una parodia del sello de Dios y un símbolo de pertenencia a la bestia. Y vimos entonces que la marca de la bestia es el nombre de la bestia y el número de su nombre. Hoy entonces vamos a ver qué significa eso. Hoy nos vamos a enfocar en el número de la bestia. Cuando yo era más joven, había una canción en mis días de alguien que le gustaba mucho el heavy metal, una canción de Iron Maiden que se llamaba El número de la bestia. Y era una canción favorita mía, de ahí me rescató el Señor. Pero vamos a ver qué significa el número de la bestia. ¿Cuál es este número de la bestia? Vamos a orar. Señor Dios, nos inclinamos reverentes a ti, nos inclinamos humildes ante ti, ante tu palabra, para suplicarte, Señor bendito, que quieras, Señor, que tengas a bien concedernos el ministerio de tu Santo Espíritu, tanto sobre aquel que está predicando como sobre aquel que escucha. Te pedimos por el predicador. Tú sabes, Señor,
que es frágil, es débil, es incapaz, necesita de tu Espíritu Santo. Señor, obra en el predicador de tal manera que sus palabras sean una fiel y clara exposición de las palabras que salieron de tu boca y que Juan, por la inspiración del Espíritu Santo, puso por escrito sin error, y que por tu soberanía has, Señor, preservado y han llegado fielmente hasta nosotros. Bendito seas. Y te rogamos que obres en el corazón del que escucha esta mañana. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender, comprender, recibir y creer y obedecer tu palabra. Te rogamos, Señor, que los que son creyentes sean llevados a fortalecer su lealtad a nuestro Rey Jesús, y los que no lo son sean confrontados, Señor, con la necesidad que tienen de perdón de pecados en el nombre de Cristo, con la necesidad que tienen de rendir su vida al señorío de Cristo Jesús. Pues te lo rogamos todo esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizá algunos de ustedes vieron la película que en español se llamó El Código Enigma, en inglés es The Imitation Game, estelarizada por Benedict Cumberbatch. Bueno, esta película nos transporta a 1939, a Londres en 1939, donde la recientemente creada agencia de inteligencia británica, el M16, el M16, recluta a un exalumno de la Universidad de Cambridge, un experto en matemáticas, Alan Turing, y a otros para romper, quebrar códigos nazis, para descifrar códigos nazis, incluyendo el código Enigma, el cual los criptoanalistas habían pensado era inquebrantable, irrompible, indescifrable. Para darles a ustedes una idea de la aparentemente imposible tarea que tenían delante de ellos, los mensajes que los nazis mandaban encriptados, pues estos duraban cierto tiempo y eran cambiados diariamente. Estos mensajes, tenían 159 millones de posibilidades. O sea, el descifrarles incluía esos 159 millones de posibilidades, y tomaría unos 20 millones de años el tratar de probar todas las posibilidades para resolver los códigos. Pero, spoiler alert, si no ha visto la película, lo siento, Turing y su equipo finalmente tuvieron éxito. Bueno, yo no sé si a usted, pero a mí me encantan las historias en libros o en películas que se centran en resolver acertijos. Me encanta. Y algunas de mis películas favoritas son, por supuesto, La leyenda del tesoro perdido, o National Treasure, como se llama originalmente, donde el personaje de Nicolas Cage descifra una serie de pistas para resolver un misterio histórico. Fantástica película. La que están haciendo en Disney Plus ahorita, pero bueno. Por supuesto, El Hobbit, en la desolación de Smaug, el dragón, donde vemos a Bilbo y a Gollum, ¿verdad?, enfrascarse en esta batalla de acertijos. Fantástica escena ahí en el libro y por supuesto en la película. Duro de Matar 3, que se llama Con una venganza, donde el villano Simón, es decir, Peter Gruber, interpretado por Jeremy Irons, deja una serie de acertijos para que el detective John McClane, Bruce Willis, y su acompañante accidental Zeus, interpretado por Samuel L. Jackson, pues, para que ellos resolvieran. Y por supuesto, The Batman, la última película, donde el acertijo, extraordinario personaje en esa película, deja pues aparentemente enigmas muy complicados para que Batman resolviera. Yo no sé si a usted le gustan estas películas, a mí me fascinan, me encantan las películas de resolver acertijos. Mi esposa es buenísima para eso, yo no tanto, pero bueno. Ahora, permítame decirles que
Fíjese que esta es la manera en la que la mayoría de la gente aborda el libro de Apocalipsis. Esta es la manera en que la mayoría de la gente aborda el libro de Apocalipsis. Es decir, la mayoría de la gente lo aborda como un rompecabezas que tiene que, por supuesto, armar. Y mucha gente piensa que el libro de Apocalipsis es una especie de mensaje encriptado, un código secreto que la gente tiene que descifrar si es que va a tener éxito. Y no en ningún otro lugar vamos a encontrar que este es el caso, sino aquí en Apocalipsis 13, 18. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 13, 18 se nos habla acerca del número de la bestia. Es quizá este texto uno de los pasajes más controversiales y más debatidos a lo largo de la historia de la interpretación de este libro. Es uno de los pasajes más controversiales en el libro de Apocalipsis y por supuesto en la Biblia entera. ¿Por qué? Una vez más, porque ahí se nos habla del número de la bestia. Bueno, la semana pasada vimos que el falso profeta fuerza la adoración de la bestia. ¿Cómo? Causando que todos, chicos y grandes, libres y esclavos, ricos y pobres, todos fuesen marcados en la mano derecha o en la frente, y entonces nadie podía comprar, se nos dice, sino comprar o vender, por cierto, a menos que tuviese la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre, como dice el versículo 17. Y en el versículo 18 se nos dice que debemos calcular el número de la bestia. Bueno, lo dice así la Reina Valera, que debemos contar. El que tiene entendimiento, cuente. Otras versiones dicen calcule el número de la bestia. Y su número, dice, es 666. Y a lo largo de la historia de la iglesia, incontables personas, la mayoría de ellos cristianos bien intencionados, seguidores fieles del Señor Jesucristo, cristianos sinceros, han precisamente tratado de ¿qué? De calcular el número de la bestia. Y entonces, pues han, llegado a ciertas conclusiones y entonces ha habido una incontable lista de los candidatos más plausibles para el hombre detrás de ese código misterioso, ¿sí? Desde Nerón a Mahoma, a Hitler, al Papa, por cierto, postura que toman muchos reformadores. Usted va a la Confesión de Fe de Westminster, va a escuchar, va a ver ahí, mejor dicho, va a leer ahí que esta es la postura que se tiene en la Confesión de Fe. Recuerde, la Confesión de Fe no es infalible, no es la Biblia, por supuesto. Y verá usted, como una nota, paréntesis si usted quiere, cuando era chico y vine de visita a esta iglesia, mis tíos me llevaron a una conferencia que venía a dar un experto en profecía, un ex sacerdote católico romano, quien pues nos iba a probar más allá de toda duda que el anticristo, la bestia, era el Papa de Roma. Y entonces en esa conferencia él mostró toda clase de pruebas, fotografías, diagramas, etc. Y entonces mostraba allí, por ejemplo, cómo todos los movimientos del Papa coincidían con el número 6. Pero a mí ahorita me da risa, pero en ese momento me dio miedo. Tenía 6 años, 7 o algo así. Es que él señaló, fíjense ustedes qué hace el Papa cuando llega a un lugar. Cuando se baja del avión, él tiene su báculo, su vara, ¿no? Su cayado, pues. Y entonces él saluda así a la gente, así bendice a la gente. Y entonces dice, 5 más 1, 6, 6, 6, 6. Y todos ahí
¿verdad? Y recuerdo que alguien hizo una broma, hasta el día de hoy lo recuerdo, dijo, pues cuando haga eso me agacho, ¿no? Así para que no me toque el 666. Bueno, se ha propuesto al Papa de Roma, por supuesto, hay otros candidatos también, como Ronald Reagan, porque el nombre de Ronald Reagan completo pues suma 666. William Jefferson Clinton, inclusive si uno le asigna valores numéricos en inglés a cute purple dinosaur, a un dinosaurio púrpura bonito, o sea, Barney, suma 666. Pero bueno, entonces hay toda clase de interpretaciones, desde las más plausibles hasta las más absurdas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los cristianos han producido tantas interpretaciones, la mayoría de ellas erróneas con respecto a cuál es este número o qué significa, mejor dicho, este número? ¿Por qué es que la iglesia está tan dividida cuando se trata de este asunto? Bueno, permítame sugerirle que yo estoy convencido que la mayoría de estas interpretaciones erróneas son el resultado de abordar el libro de Apocalipsis en una manera por demás inadecuada y diría yo incorrecta. Es decir, abordar el libro, como dije al principio, como una suerte de mensaje oculto, encriptado, que tenemos que descifrar, un código que tenemos nosotros que romper y resolver. Pero recuerde usted una cosa muy importante. ¿Cuál es el nombre del libro? Es Apocalipsis, y Apocalipsis quiere decir revelación. O sea, este libro fue dado ¿para qué? Para revelar, no para ocultar. El nombre del libro no es ocultamiento, es revelación. Es revelación. Por otro lado, es precisamente la naturaleza del libro que a mí me impulsa a presentarles a ustedes esta mañana dos proposiciones con respecto al número de la bestia, que nos van a ayudar a tener una interpretación responsable y sana de lo que Juan realmente le dijo a sus lectores, y de manera más importante nos van a ayudar a ¿qué? A no nada más enfrascarnos en juegos mentales, sino más bien a aprender la verdad espiritual que Juan quiere que entendamos. Yo sé, es más emocionante tratar de descifrar el código que escuchar lo que yo les voy a decir. Pero al final de cuentas, estoy convencido que esto es lo que la Biblia enseña. ¿Cuáles son estas proposiciones? Proposición número uno. El número de la bestia no es un acertijo. Versículo 18. Primera parte. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Bueno, al principio del versículo 18 se nos dice que aquí se requiere entendimiento, aquí hay sabiduría, aquí se requiere sabiduría. Esto llama a la gente a tener sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia. Bueno, ¿esto se refiere a qué? Por supuesto a lo que se ha dicho en el versículo 17 y lo que se ha dicho en el versículo 16. Es decir, que la marca de la bestia es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, a través de la historia de la iglesia, muchos han usado diferentes métodos, diferentes técnicas para calcular el número de la bestia. Y una de las más populares, o de los métodos o técnicas más populares, se conoce como gematria, con G. Y esta es una práctica de los tiempos antiguos, usada tanto por los paganos como también por los judíos. Y esta palabra gematria viene del griego geometría, del cual derivamos nuestra palabra geometría. ¿No es cierto?
En términos simples, gematria o gematria consiste en asignar un valor numérico a cada una de las letras del alfabeto. Y así entonces las primeras 9 letras, pues son los números del 1 al 9. Las siguientes 9 letras son los números del 10 al 90 y así sucesivamente. Bueno, así que usando entonces gematria, se asigna a los nombres un valor numérico o los nombres pueden ser traducidos a números. Hay un ejemplo del uso popular de esta técnica o de esta práctica, vamos a decirlo. Se encontró un graffiti en Pompeya, así como el día de hoy hay grafitis. Bueno, se encontró un graffiti, vaya, los artistas urbanos piensan que están siendo, vanguardistas, pero no es así. Bueno, y en este graffiti se lee lo siguiente: yo amo a aquella cuyo nombre es 545. Yo amo a aquella cuyo nombre es 545. Obviamente cada número, si ustedes conocen su alfabeto griego, pues entonces cada una de las letras, de los números es una letra, son las iniciales de esta muchacha. Algunos de ustedes, por supuesto, ¿quién no de ustedes ahí en la paleta o en su pupitre, en su mesabanco, como decíamos, talló ahí con su lápiz o con su filo el nombre de su crush, ¿no? ¿Verdad? Y ahí puso un corazoncito con el nombre. Bueno, o en el árbol o en algún lugar. Bueno, este graffiti entonces tenía el nombre así de manera codificada. Chicos, ahí está una idea para ustedes, para que sus papis no sepan. Pero bueno, Pero fíjense ustedes que muchos rabinos judíos les encantaba la gematria, les encantaba y se deleitaban en encontrar significados esotéricos, ¿sí? Esotéricos en los números que encontramos en la Escritura. Por ejemplo, cuando se dice que Abraham fue con cierto número de hombres a liberar a Lot, ese número da el nombre de su siervo Eliezer, ¿no? O sea que estaba codificado ahí, pero bueno. O sea que fueron Abraham y Eliezer nada más, ¿no? Pero bueno, también en fuentes extrabíblicas, como la literatura judía extrabíblica, ahí también tenemos ejemplos. En los llamados oráculos sibilinos, ahí podemos ver que el nombre de Jesús en griego, Jesús, ¿sí? En griego, pues tiene un valor o es igual a 888. En griego es 888, ¿sí? César. Así entonces se expande el nombre, Nerón César. Pero si el nombre se escribe en latín, griego, hebreo, arameo, las sumas de cada uno de los idiomas no coinciden, tampoco dan el resultado que se espera y son diferentes. Si se toma entonces la traducción al hebreo, pues entonces la pregunta es, ¿con vocales o sin vocales? Porque el hebreo se puede escribir con vocales o sin vocales. De hecho, las vocales se añadieron más adelante. Si usted agarra, por ejemplo, un periódico, en internet busca un periódico ahí, cualquiera que publiquen en Jerusalén, va a ver que no tienen vocales. Bueno, no lo va a ver porque a lo mejor no entiende hebreo, pero no tiene vocales, ¿no? El asunto es que si tomamos solamente las consonantes, ni yo tampoco, si tomamos nada más las consonantes, solo las consonantes, el valor numérico es 616. Ahora, no sé si usted tiene una Biblia donde hay una pequeña nota al pie que dice, algunos manuscritos tienen 616. Algunos manuscritos de Apocalipsis ponen el número de la bestia no como 666, sino como 616. Ahora, además, si vamos a hacer todos estos malabares, pues hay que hacer uno más. Hay que hacer algunos ajustes. Como por ejemplo, añadir una N, Nerón, porque en griego pues no tiene N, pero Nerón, y cambiar una letra hebrea por otra. Y bueno, hay que hacer toda clase de ajustes, ese es mi punto, para que el nombre Nerón encaje con 666. Y aún así, mucha gente encuentra que Nerón es el candidato más plausible. Además, tenemos que tomar en cuenta que hay un problema muy grande o varios problemas muy grandes con esta manera de abordar Apocalipsis 13:18. ¿A qué me refiero? A la gematria.
También específicamente con que Nerón sea quien está detrás del número. Primer problema, si Juan, recuerde usted, Juan escribe ¿a quiénes? A gente que hablaba griego, a cristianos que vivían en la provincia romana de Asia Menor. Seguramente habría algunos judíos por ahí, sí, pero la mayoría hablaba griego. Si Juan estuviera usando gematria, y si él fuera entonces a calcular el nombre traduciendo de griego a hebreo, Juan hubiera hecho lo que hace en lugares como 9:11. Vea usted capítulo 9, versículo 11, que dice ahí. Dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, ¿qué hace Juan? Les dice, a ver, aquí les voy a dar el nombre hebreo. En 16:16, Juan hace lo mismo y dice lo siguiente: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero aquí Juan no les dice, a ver, el número de su nombre en hebreo no hace tal cosa, no hace tal aclaración. Por otro lado, al usar diferentes lenguajes como griego, hebreo, latín, pues podemos identificar cientos de posibles candidatos. Cientos de posibles candidatos. Como dice un comentarista, hay muchas propuestas. ¿Por qué? Porque es fácil convertir un nombre en un número, pero es muy complicado deducir el nombre correcto de un número. Y dice entonces un autor que escribió en 1904, él nos da de manera sarcástica, da tres reglas para convertir un nombre en un número. Dice así: primero, si el nombre propio por sí mismo no va a dar la cantidad deseada, añade un título. 2, si la suma entonces no puede ser hallada en griego, o sea, si el número no da en griego, pues hazlo en hebreo, hazlo en latín. Tercero, y si esto no funciona, pues prueba escribir el nombre de manera diferente. Cambia las letras. Bueno, y entonces dijo, no podemos inferir mucho del hecho de que una llave entra en un cerrojo. Si ese cerrojo es un cerrojo en el cual cualquier llave funciona. ¿Me explico? No podemos inferir mucho del hecho de que una llave entre a este cerrojo si el cerrojo es un cerrojo en el que cualquier llave funciona. Entonces no podemos nosotros recurrir a esta clase de cosas para hacer que un nombre encaje. ¿Sí? No. Y con respecto a Nerón, no hay ninguna referencia en la historia de que el número de la bestia se relaciona con Nerón hasta 1830, por ahí, cuando algunos eruditos alemanes propusieron su nombre. ¿Ok? De hecho, ninguno de los padres de la iglesia calculó que el nombre Nerón es 666, o Nerón César. Hay un documento, sí, pero el documento viene del V siglo. Y ese documento calcula que es Nerón, pero usa la palabra anticristus para alcanzar 616. O sea, no hay en ningún lado ninguna referencia hasta esas fechas de que Nerón es el nombre detrás del número. Bueno, ahora, ¿entenderían los lectores de Juan que tendrían que cambiar del griego del latín al griego y del griego al hebreo? Muy dudoso. Pero déjeme decir una cosa. ¿Es realmente 13:18 un acertijo? ¿Es un acertijo lo que tenemos aquí? ¿Nos dio Juan un acertijo? No, realmente no. De hecho, Juan les está diciendo a sus lectores y nos está diciendo a nosotros, los creyentes, que el número de la bestia es 666. No le calcules. No se nos está diciendo
no se nos manda a resolver la cuestión, se nos dice que 666 es la respuesta a la pregunta. Y el número es 666. Es como cuando Gandalf y la comunidad del anillo llegan a las puertas de Moria. Y hay una puerta ahí. La puerta está cerrada y no pueden entrar. Y había ahí unas runas o un letrero ahí que estaba escrito en cierta lengua. Y entonces alguien dice, es un acertijo. ¿Y cómo lo resolvemos? Gandalf dice, muy fácil. ¿Qué decía el acertijo? Habla, amigo, y entra. Habla, amigo, y entra. Entonces preguntan, ¿qué significa eso? Y Gandalf dice, muy fácil. Si eres un amigo, solamente di las palabras correctas y vas a entrar, ¿no? Entonces Gandalf toma su báculo y lo pone en la puerta y empieza a decir toda clase de encantamientos y demás en diferentes lenguas y la puerta no se abre. Y así pasan las horas, y pasan las horas, y pasan las horas, y nada. Por fin Gandalf se sienta todo frustrado. Frodo viene y lee y dice, habla, amigo, y entra. Y pregunta, ¿cuál es la palabra élfica para amigo? Y Gandalf dice, melon, y se abre la puerta, ¿no? Es casi como, ¿de qué color son las mangas, ¿no? O sea, del chaleco de Napoleón? ¿Se acuerdan ustedes? Ese tipo de acertijos. ¿De qué color son las mangas negras del chaleco negro de Napoleón? Bueno, quién sabe cómo, pero bueno. Por eso no tiene mangas, pero bueno, ese es el asunto. O sea, está frente a nosotros, está diciendo es 666. Ahora, aquí viene el problema, dirían algunos. Y el problema, entonces, es el siguiente. ¿Qué quiere decir que es número de un hombre? Bueno, calcular por gematria o por otros métodos especulativos no es la manera correcta de calcular el número de la bestia, porque este no es un acertijo. ¿Qué o cuál sería una manera más apropiada? Segunda proposición. Segunda. ¿Cuál? Proposición número 1, el número de la bestia no es un acertijo. Proposición número 2, el número de la bestia es un símbolo. Es un símbolo. No hay que perder de vista, por favor, como dice el doctor Kistemaker, que Juan pone el capítulo entero dentro del marco de simbolismo. Y entonces el lector debe esperar que si el capítulo entero es simbólico, el número en el versículo 18 también debe ser tomado figurativamente. Entonces, todos los intentos hechos de identificar el número con un cálculo literal del nombre de un individuo encuentran un problema, porque en el libro de Apocalipsis los números son usados, con raras excepciones, de manera simbólica. 24 ancianos, 7 sellos, 7 espíritus, 144,000, 3 años y medio, 42 meses, 2 testigos, 2 cuernos, 7 cabezas, 10 cuernos, etc. Todos son números simbólicos. En Apocalipsis, todos los números tienen un significado figurativo y simbolizan realidades espirituales. Ninguno de los números, dice Bill, son usados en una manera que involucra un cálculo por gematria. Y esto es muy claro, hermanos, cuando vemos nosotros el siguiente versículo, es decir, 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Juan tiene la intención de que pongamos 13:18 y 14:1 en contraste. Porque se nos dice en 13:18 y antes que hay unos que tienen un nombre en la frente, y 14:1 nos dice que hay otros que tienen otros nombres en la frente. 14:1 nos habla de los 144,000, número simbólico que representa a toda la iglesia en presencia de Dios y del Cordero, llevando el nombre de Dios y del Cordero en sus frentes. ¿Es acaso esto una marca, un sello literal? Realmente los que vamos a estar en el cielo vamos a tener escrito aquí
Dios y Jesús, tatuado aquí Dios y Jesús. No, es un símbolo, pero ese símbolo representa una verdad espiritual. Y la verdad espiritual es que nosotros le pertenecemos a Él, que somos suyos. Entonces, aquellos que llevan el nombre de la bestia marcado en sus frentes, también, por supuesto, eso significa que le pertenecen, que son suyos. Así también tomamos nosotros otro asunto importante en consideración. La palabra griega para número, aritmos, de donde viene aritmética, siempre se usa figurativamente en Apocalipsis para connotar, como dice un comentarista, una multitud incontable. En lugares como capítulo 5, versículo 11, por ejemplo, y ahí podemos ver, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los cielos, eran su número, aritmos, era millones de millones de millones, incontable. En capítulo 7, versículo 4, versículo 9, capítulo 9, versículo 16, siempre aritmos se usa figurativamente. Entonces, hermanos, si el número de la bestia no es un código, no es un criptograma, no es un mensaje cifrado para Nerón o para cualquier otra persona, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Y aquí es el momento de prestar mucha atención. Como dice un autor, 666 no tiene la intención de ser un acertijo que oculta el nombre de la bestia. 666 es simplemente el nombre y el número de la bestia. Por ahí hay un dato curioso. Therion es la palabra griega para bestia. ¿Sí? Entonces, a lo mejor quiere ser más elegante, diga, eres un therion. No diga nada de eso, ¿no? Pero therion es el nombre griego para bestia. Cuando se traduce o translitera al hebreo, entonces da 666. Obviamente no vamos a usar gematria, pero aquí hay algo importante. Juan dice que es número de qué. Vea su Biblia, versículo 18. ¿Es el número de qué? De hombre. Número de hombre. Muchas versiones traducen es el número de un hombre. Y lo hacen porque en el griego la frase no tiene artículo definido. Déjeme decirle un poquito de griego, lo único que sé. Cuando un nombre propio no tiene un artículo definido, entonces obviamente la referencia es genérica, no se refiere a alguien específico, sino a alguien, a muchas posibilidades. Entonces aquí no se lee, no leemos, es número de el hombre, de ese hombre, de tal hombre, no, sino de un hombre. O como traduce la Reina Valera, es número de hombre. Aquí sí voy más con la Reina Valera porque me parece que está en lo correcto, porque la frase puede ser traducida de manera más genérica. Es decir, y su número, pues es número de hombre, es número humano, es número de la humanidad. Ok, otra vez, es número humano, es número de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Comenta alguien que sabe más que yo, que la palabra griega antropos a menudo se usa de manera genérica cuando no tiene el artículo, como ya le dije. La omisión de este artículo hace que entonces nosotros traduzcamos esto como el número, no de el hombre tal, sino de un hombre, pero de manera más genérica es el número del ser humano. Es el número del ser humano. No se refiere a un individuo específico. Es el número para la humanidad caída. Y usted dirá, ¿cómo? A ver, ¿cómo? No entiendo. Bueno, para empezar, 6 es el número de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el 6º día. Así es. ¿De dónde viene la bestia? Surge del mar. Y vimos que el mar representa ¿qué? Multitudes de ¿qué? De gentes. Surge de la humanidad. La bestia viene de la humanidad. ¿Sí? Es un número para la humanidad caída. Segundo, el número 6, pues simplemente no llega a 7. Está, qué brillante, ¿no? El número 6 no alcanza al 7.
no llega al 7. ¿Pero por qué es importante esto? Porque el número 7 en Apocalipsis es el número de ¿qué? De algo que está completo, de algo que es pleno, de plenitud. Por lo tanto, el 6 representa ¿qué? Algo que está cerca de la plenitud, cerca de estar completo, pero no lo está. Es el número de lo incompleto. Y el número 7 se repite varias veces en el libro de Apocalipsis. Pero 666 solo aparece en 13:18. Sugiere un comentarista que el triple 6 se intenta como contraste de los 7 divinos que aparecen en el libro. Y significa que algo que está incompleto, algo que es imperfecto. Si 7 es el número de Dios, 6, entonces es un número que casi representa a Dios, pero no es Dios. Es un hombre, es lo más cercano a Dios. Así que el número 666 es la falsificación humana de la Santísima Trinidad. El Padre, 7. El Hijo, 7. Y el Espíritu Santo, 7. ¿Ok? Satanás, el gran imitador, siempre trata de alcanzar la perfección, pero siempre fracasa. Quiere llegar a 7 y termina con 6. Ese es un número que representa el fracaso triple de no alcanzar la perfección. El dragón 6, la bestia 6 y el falso profeta 6. Les acabo de marcar, ¿no? Bueno. 666. Como dice un comentario, cerca de la perfección, por eso es capaz de engañar fácilmente. Bueno, hermanos, no solamente eso, pero el número también simboliza el fracaso de Satanás, porque el 6º sello, la 6ª trompeta y la 6ª copa, todos tienen que ver con el juicio de Dios, con la destrucción de todos los seguidores de la bestia. Así que 666 es, como dice alguien, fracaso sobre fracaso sobre fracaso. Por lo tanto, en lugar de abordar esto desde una perspectiva cronológica, como algunos han hecho, que dicen que 666 es el número de la duración del reinado de la bestia, o en lugar de abordar esto desde una perspectiva histórica que trata de encontrar por medio de gematria a una persona específica detrás del nombre, yo pienso que debemos favorecer una interpretación simbólica, lo cual nos dice que el número se refiere a la falsificación satánica, a la imitación satánica de la perfección de Dios, pero que no alcanza la perfección en todo respecto. Un comentarista lo pone así: el triple 6 es meramente un contraste con los 7 divinos en Apocalipsis, y significa lo que está incompleto y lo que es imperfecto. 666 es el número para la parodia satánica trágica de la Santísima Trinidad en todas sus perfecciones. Es el número para un intento triste de imitar a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, si no ha oído nada, oiga esto. Si está durmiendo alguien junto a usted, despiértelo, porque esta es la esencia de todo lo que estoy diciendo. ¿Ok? Si acaba de despertar, dígale: te perdiste, dijo el pastor, ¿quién es la bestia? Bueno, no eso quiero que diga. ¿Qué quiero que diga? ¿Qué quiero que recuerde? ¿Qué quiero que escuche? Me encanta esto, así lo pone un autor. Entonces, el número no identifica a la bestia, el número describe a la bestia. Se refiere a su carácter. El propósito no es decirnos quién es la bestia, sino cómo es la bestia. ¿Escucharon? Muy importante. Otra vez,
El número no identifica a la bestia. El número describe a la bestia. Nos habla de su carácter incompleto, imperfecto, paródico, pirata, similar. El propósito no es decirnos quién la bestia es, sino decirnos cómo la bestia es. Bueno, y aquí vienen entonces algunas cosas que salen como implicación y tal vez intentaremos un par de aplicaciones por ahí. ¿Qué significa todo esto para el pueblo de Dios? ¿Qué significa para usted? A lo mejor no significará algo muy directo con lo que está viviendo existencialmente en este momento, su matrimonio, su salud, su dinero, etcétera. Pero esto tiene que ver con todos nosotros los cristianos. Recuerde usted, primero que nada, que el versículo 18 comienza con una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Aquí hay sabiduría. Otras versiones dicen, aquí se requiere sabiduría. Se necesita sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Los creyentes, a los creyentes se nos exhorta ¿a qué? A tener sabiduría espiritual, a tener entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para que podamos ver más allá de la naturaleza engañosa de la bestia. Recuerde, es 6, se parece mucho a la perfección y engaña. En el capítulo 13, versículos 11 al 17, se nos ha presentado la naturaleza engañosa de la bestia. Y es interesante que la exhortación del versículo 18 es muy semejante a la exhortación que tenemos en el versículo 10, que concluye la primera sección, los primeros 9 versículos. Y en el versículo 10 leemos esto, desde el 9. Si alguno tiene oído, oiga. Y al final del 10, aquí está la paciencia. Aquí se requiere paciencia y fe de los santos. Otras palabras, la única diferencia que vemos entre esas dos exhortaciones es que al principio se nos llama a oír y aquí se nos llama a calcular. Pero ese escuchar en el versículo 9 se refiere a escuchar espiritualmente, a entender espiritualmente. Es lo mismo aquí, a calcular espiritualmente. No se refiere esto a tratar de enfrascarnos en juegos y malabares mentales, sino a discernir espiritualmente. Juan está diciéndole a sus lectores que nosotros no necesitamos habilidades intelectuales para resolver un problema matemático complejo. Él nos está llamando no a descifrar un código encriptado. Él nos está llamando a resolver un acertijo. Más bien nos está llamando a usted y a mí, creyentes, a discernimiento espiritual y moral para que podamos vencer al dragón y a sus agentes. Dice Poitres, Apocalipsis no nos llama a ser astutos, sino a tener discernimiento espiritual. Apocalipsis nos llama a tener sabiduría espiritual. Y esa sabiduría viene de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe a través de su palabra para discernir, para ser capaz de discernir las mentiras del enemigo. Necesitamos discernimiento para resistir la parodia demónica de la Santísima Trinidad. Recuerda, se parece mucho, pero no es. Entonces, he aquí algunas aplicaciones. Cristianos, como ya dije, estamos en necesidad de sabiduría espiritual cuando se trata de discernir si debemos aceptar un trabajo o un ascenso, o si debemos inscribirnos en tal o cual programa, etc. Necesitamos discernimiento cuando se trata de ¿qué? De seguir el consejo que recibimos de amigos, de influencers, de doctores, de maestros, de libros y aún de pastores, cuyas palabras pueden parecer piadosas, pueden parecer el cristianismo verdadero, pero que de hecho están llenas de las mentiras del dragón. Necesitamos discernimiento. Jóvenes necesitan discernimiento. Cuando se trata de escoger a tus amigos, cuando se trata de buscar a una esposa o esposo potenciales, recuerda, la apariencia puede ser engañosa. Hijos, niños, en la escuela van a escuchar toda clase de mentiras
que les van a decir que lo que Dios dice en su palabra no es verdad. Y que te van a decir que hay otras verdades. Aún adultos mayores serán tentados a escuchar y a seguir lo que leen, lo que ven en la tele, lo que leen en los periódicos, a líderes políticos, etc. Y ahora todos nosotros tenemos que entender esto. La bestia me ataca. Bueno, no podrás. Todos nosotros tenemos que entender que la humanidad está dividida en dos grupos. Y es posible que esos dos grupos estén representados aquí. ¿Cuáles son los dos grupos? Los que llevan el nombre de la bestia y los que llevan el nombre de Dios. Los que han sido marcados con la marca de la bestia, los que han sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Los primeros le dan su lealtad a la bestia en pensamiento y en obra, en su comportamiento, en su vida diaria. Estos son aquellos cuya mentalidad, cuyo pensamiento y cuya voluntad no se somete a Dios, no se somete a su palabra, prefieren seguir la sabiduría de este mundo o simplemente piensan que ellos van a seguir lo que es mejor para ellos. Pero también tenemos a los que han sido sellados con el sello del Espíritu Santo, aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que son verdaderos creyentes, que siguen a Cristo, que llevan el nombre de Cristo, que pertenecen al reino de Cristo. Hicimos esta pregunta la semana pasada y la hacemos esta semana también. ¿A qué grupo pertenece? ¿A cuál de estos dos grupos perteneces? No digas que perteneces al de Cristo si no sometes tu pensamiento, si no sometes tus acciones, tu conducta, tu comportamiento al Señor. No digas que perteneces a Él si tu pensamiento se alinea al pensamiento que es contrario a la palabra de Dios. Si sigues la sabiduría de este mundo, la sabiduría convencional o tu propia sabiduría y no te sometes a la voluntad de Dios. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo hoy mismo. Ahora, creyentes, no esperen que en el futuro se les va a requerir la marca literal 666. Yo estaba chico. Había un ungüento, venía en unas latitas, que era el ungüento 666. ¿Alguno de ustedes vio ese ungüento? Hasta el día de hoy existe. Yo recuerdo que cuando me quisieron ponerlo y mi mamá me lo puso, me puse a llorar porque me había marcado con el número de la bestia. Bueno, no sé si literalmente vamos a esperar que en el futuro nos marquen o quieran marcarnos con 666. Sin embargo, es muy posible que a usted se le va a requerir mostrar su lealtad a cualquier manifestación de la bestia en ese momento. De alguna manera, en algún modo, se le va a requerir mostrar su lealtad. Recuerde, va a parecer algo muy natural, va a parecer algo muy benéfico, va a parecer algo muy razonable para el mundo. Va a ser por su propia seguridad y va a ser algo muy lógico. Pero usted ahí tendrá que recurrir a la sabiduría de Dios para mirar más allá del engaño, para poder ser fiel a su Señor. Solamente los verdaderos creyentes van a resistir. Solamente los verdaderos creyentes van a estar firmes cuando todo el mundo vaya en pos de la bestia. Cuando todo el mundo diga, sí, daremos nuestra lealtad a la bestia. ¿Va a ser usted capaz de resistir? Bueno, comience ahora, cultive sabiduría espiritual, conozca su Biblia, desarrolle una vida de oración, cultive una dependencia del Espíritu Santo, lea buenos libros, sea fortalecido por medio de palabra y sacramento, para que en el momento en que usted tenga que discernir el engaño del dragón y sus agentes, usted sea capaz de ver más allá y a través de sus mentiras, de modo que usted permanezca firme a su Señor. Que Dios bendiga su palabra. Y usted también. Amén.